Hola alumnos del cuarto medio A, les habla el profesor Guillermo. Hoy vamos a ver en la clase de matemática, la clase número 2, la unidad número 1, ya siguiendo con el contenido de la unidad número 1, que tiene que ver con la toma de decisiones en situaciones financieras y económicas. El objetivo para esta clase es analizar cantidades porcentuales. El contenido ya de esta clase va a ser remuneración y descuentos y también ahorros e inversión. Ya vamos a ver todo lo que es la aplicación de porcentajes en la vida cotidiana, ya para que ustedes vayan viendo algunos tips importantes que deben saber. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una breve revisión de la actividad número 1, de la que ustedes mandaron, y felicito a los alumnos que me mandaron la guía, estuvieron bastante concretos y bastante asertivos en todas las respuestas que me dieron, y agradezco mucho la responsabilidad de todos los que mandaron el correo, haciendo consultas también, ya, así que los felicito. Algunos de estos ejemplos ya voy a hacer solamente uno para no dar tanto extensión al video, porque tenemos que seguir con la clase número 2. Vamos a ver el ejercicio que tiene que ver con los gastos que tenía una persona, ¿cierto? Y que se quería comprar un automóvil y tenía que pagar 80.000 pesos mensuales durante 2 años. El problema decía, Mario quiere comprar un automóvil por el que debe pagar cuotas mensuales de 80.000 pesos durante 2 años, ¿ya? Su sueldo líquido, o sea, lo que él recibe para su bolsillo, es de 515.000 pesos. Y los gastos del mes se anotó de la siguiente hoja. Tiene servicios básicos, que son 27.000, celular, etcétera, como está mostrado en la imagen en esta figurita, ¿ya? Voy a marcar con lápiz para que ustedes lo tengan en consideración, que todos son esos gastos que él tuvo, ¿ya? Yo voy a referir a dos preguntas importantes, ya, que ustedes deben saber, y la idea es que aquí hubieron bastantes respuestas, ya, concretas, correspondientes al ejercicio. En la primera decía, en una de ellas, de esas preguntas, de acuerdo con su presupuesto, ya, con el presupuesto que él tiene, tanto los gastos como su sueldo, ¿es conveniente la compra de un auto, ya, un automóvil? Él recibía 515.000 pesos de sueldo, ¿cierto? Y tenía distintos gastos. Lo cual yo hice una operación bastante simple, que fue tener en consideración su sueldo, que eran 515.000, ¿cierto? Se restaba la totalidad de gastos que él tenía. O sea, yo sumaba toda la cantidad de gastos. Por ejemplo, el servicio básico, el celular que eran 18.000, el arriendo que son 180.000, y acá considerar, ¿cierto? En el cuarto punto, que dice el almuerzo en el trabajo, ya que era de lunes a viernes. Si nosotros calculamos, ¿cierto? La cantidad de almuerzo que es de lunes a viernes y él gastaba 5.000 pesos diarios, lo único que yo tenía que hacer era multiplicar los 5.000, ¿cierto? Los 5.000 que yo tenía, están expresados ahí, por 5, porque la semana de lunes a viernes son 5 días. Si lo multiplicaba, me daba un total de 25.000 pesos semanales, ¿ya? Y considerando, ¿cierto? Así en forma general, que el mes tiene 4 semanas, yo multiplicaba esos 25.000 por 4 y me daba un total de 100.000 pesos que tenía, ¿cierto? De gastos en almuerzos diarios, ¿ya? En la semana. Así igual se hacía con el total de la comida, que era de sábado y domingo, que eran 3.500 pesos diarios, o sea, en la semana él gastaba 7.000, y lo cual, si lo consideramos en 4 fines de semana que tiene el mes, va a ser un total de 28.000 pesos, ¿ya? Eso se va a ir sumando cada uno, igual que el transporte, ¿cierto? La recreación por semana y en total la vestimenta mensual, que son 55.000. Si nosotros hacemos esa suma, el gasto total que él tiene son 498.000 pesos, ¿ya? Lo cual, si yo hago la resta entre esos dos montos, que son 515.000 y 498.000, me va a dar un total de 17.000 pesos que le va a quedar a él. Entonces, si nosotros consideramos que él le van a quedar 17.000 pesos mensual y él tiene que pagar 80.000 pesos durante los 2 años, o sea que no es conveniente comprar el auto ya que no le alcanza, ¿cierto? Debería pedir un préstamo y eso no le va a alcanzar ni siquiera para pagarlo si son cuotas de 17.000.
Luego de esa pregunta dice, ¿qué modificaciones podría realizar Mario a sus hábitos de consumo? Acá yo vi bastantes respuestas, por ejemplo, algunos me dijeron que bajara el plan del celular, algunos que se cambiara de casa, ¿cierto? Esa es una respuesta personal. A mi criterio, lo que yo pensé que él podía hacer era hacer una resta de la recreación semanal. Si él, por ejemplo, quería comprar el auto, tenía que sacrificar en cierta forma las actividades semanales, de lo cual le deja 90.000 pesos por mes. Ya aquí era, no era por semana, era mensual. Para que ustedes lo tengan. Lo vamos a modificar ahí. Mensual. Mensual. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan en consideración que eran 90.000 pesos. De lo cual me va a quedar que los gastos son 408.000. Si yo tengo esos 408.000, ¿cierto? Que son gastos y se los resto al sueldo que tiene Mario, me va a quedar 107.000 pesos. Lo cual, esto me sirve para poder comprar el auto porque la cuota mensual son de 80.000 pesos. ¿Ya? Así que en esas circunstancias, Mario podría tener el automóvil, pero dejando la recreación o disminuyéndola, ¿cierto? Porque si me quedan 107.000 y la cuota es de 80.000, o sea que me van a quedar 27.000 pesos libres, ya que puedo hacer una recreación mensual, que son 15.000, ¿ya? Así que, pero aquí varios me dieron distintos tips, distintas respuestas y que estaban bastante concretas correspondientes a la pregunta. Bueno, yo les dejé en una parte que tiene que ver con que tenían que ingresar al enlace, ya que está ahí, enlacesmineduc.cl, y tenían que ingresar ese código. Al ingresar ese código, le entregaba una calculadora de presupuesto familiar. Ya aquí es un tema de también ocupar los software correspondientes a todo el gasto financiero que nosotros podemos tener, ¿cierto? Acá había ciertos tramos de renta líquida, carga financiera máxima, ya que eso era en porcentaje no estimativo. Y por ejemplo, yo coloqué un cierto sueldo, ya que era el mismo de Mario que está acá, que dice 515.000, y me dice ingresos después de gasto de la vivienda, que es si él paga un dividendo, ya que, o un arriendo, me va a quedar una capacidad de ahorro de 140.000 pesos, ¿ya? Porque de ahí hacia abajo yo coloqué algunos gastos, para no colocar tantas imágenes, de lo cual aquí me quedó 140.000 pesos para poder ahorrar o para poder, en el caso de Mario, poder comprar el auto. Bueno chicos, pasando a la clase número 2 que tiene que ver con remuneraciones y descuentos legales, nosotros vamos a ver tanto el trabajo cuando es independiente o el trabajo dependiente. Vamos a ver los descuentos que se hacen a un sueldo bruto, ¿cierto? Para que quede un sueldo líquido. Y la idea es que ustedes tengan todo este conocimiento previo para después salir al mundo laboral, ¿cierto? El que quiera seguir estudiando, el que quiera ser independiente ahora, tener algún negocio, ¿cierto? La idea es que lo tenga claro. El trabajo independiente, como dice ahí, es aquel en el cual la remuneración del trabajador depende directamente de los bienes producidos. O sea, por ejemplo, si yo estoy vendiendo completos, ¿cierto? Si tengo una sanguchería o si tengo una pizzería, depende los ingresos de lo que yo venda, ¿cierto? Eso es, en cierta forma, redondeándolo, el trabajo independiente, porque depende solamente de mí, como persona, el ingresar, ¿cierto? Algunas ganancias. En Chile, los trabajadores independientes cobran sus remuneraciones a través de boletas de honorario. Ya aquí se hacen distintas boletas, se lo vamos a ir viendo después. Y la idea es que a la vuelta de todo esto, que si se termina toda la pandemia, la idea es que nos podamos ver, podamos hacer algunos tipos de ejemplos con respecto a boletas de honorario. A partir del 2019, ya del año pasado, están obligados a cotizar los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario por un monto bruto anual igual o superior a 5 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? Excepto quienes están a 10 años de jubilar. Ya esa es en cierta forma, es una ley que se impartió desde el año 2019, que eso también la idea es que lo veamos de vuelta de toda esta pandemia, si así lo amerita. ¿Qué trabajos independientes que se realicen en la sociedad que conocemos? Por ejemplo, yo les coloqué soldador, ¿cierto? Del soldador depende, ¿cierto? De lo que él pueda vender o del trabajo que pueda realizar una pequeña pyme, ya que sale en la segunda imagen, que corresponde a algún café, ¿cierto? También depende de lo que ellos vendan.
Y en la última imagen sale una dentista que tiene que ver con cuánto sonrisa en cierta forma son las que arreglan durante todo el día, final de mes, y la idea es que todo eso se vea reflejado en su sueldo, ¿ya? Tanto lo que hagan es lo que ganan. Por otra parte, las remuneraciones y descuentos legales para un trabajo dependiente es aquel que existe un vínculo de contrato entre el empleado y el empleador, ¿cierto? Acá yo tengo ciertas obligaciones y tengo derechos correspondientes a mi trabajo. Para eso, nosotros en un trabajo que es dependiente le entregamos ciertos servicios a un empleador, de lo cual él me va a dar un ingreso correspondiente a mi trabajo. Si yo estoy en una casa comercial, lo más probable es que tenga un sueldo base, ¿cierto? Y me van a agregar por algún tipo de ventas, perdón, correspondiente al mes de lo que yo haga. ¿Ya? Si yo tengo 100 ventas, lo más probable es que me den un bono mensual correspondiente a esa venta. En estos descuentos que yo tengo acá escrito, que son el fondo de salud, el fondo de pensión y los descuentos por cesantía, del seguro de cesantía, equivalen a ciertos tipos de porcentaje, ¿ya? Recuerden que FONASA tiene el 7%, la ISAPRE en algunos casos pueden ser mayor o menor correspondiente a un plan que a mí me beneficie o no adjudicar ese fondo de salud. En el fondo de pensión pasa exactamente lo mismo, yo le dejé acá escrito la equivalencia al 10% solamente, ya que hay algunos AFP que me sacan más porcentaje, otros menos porcentaje, hay distintos tipos de AFP, ¿cierto? Que ustedes pueden conocer y los vamos a ver en esta diapositiva. Y el descuento por cesantía, que equivale al 0,6%, ese seguro de cesantía es lo que yo puedo tener después de que pierda algún tipo de trabajo y pueda acceder a esa cantidad o a ese monto que a mí me va descontando mensual, ¿ya? Para eso nosotros vamos a ver trabajos dependientes de la sociedad que conocemos actualmente. Ya hay algún tipo de ingeniería, ¿cierto? Que son dependientes. Ese trabajo puede ser dependiente o independiente, según donde yo aspire a donde vaya a trabajar. También un docente de universidad, liceo, colegio, o una secretaria, un secretario, ¿cierto? Hay distintos tipos de trabajo, de lo cual yo tengo que saber si es dependiente o independiente, donde yo voy a elaborar mis capacidades. ¿Qué significa que los trabajadores deben cotizar, ¿cierto? En alguna AFP, que yo les dejé algunos ejemplos, FP Capital, Cuprum, Plan Vital, etcétera. Pasa que el afiliado, ¿cierto? Una persona que tenga que cotizar en una AFP, pasa en meses de aporte, ¿cierto? Que cierto porcentaje, 10%, 15, 11%, perdón, o menos porcentaje, eso se va a ir dentro de la AFP, esa cantidad, de lo cual la AFP se supone que tiene que ir jugando con nuestro dinero. Va a haber una edad de afiliación, o sea, de cuando yo empiece a trabajar con contrato, ¿cierto? Si yo soy dependiente de un trabajo, me van a hacer, por ejemplo, si yo empiezo a los 20 años, de ahí hasta la edad de la cual yo jubile, 60 o 65 según corresponde. Y eso me lo van a calcular, ¿cierto? Según el sueldo. Ya si yo gano 1.000.000 de pesos y el 10%, o sea que 100.000 pesos se van a ir a la FP, suponiendo en el caso que estemos nosotros con nuestro sueldo. También vamos a hacer un ejemplo para que lo tengan un poco más claro. Vamos a ver el ejemplo correspondiente a un contrato. ¿Ya? Vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a calcular todos los porcentajes. Así que la idea es que aquí tengan un poquito de claridad y después no duden de hacer las preguntas al correo. Dice, observa la siguiente liquidación de sueldo de un trabajador dependiente con contrato indefinido, ¿ya? Un contrato indefinido quiere decir que no, me lo dejan a una cantidad de años de la cual yo voy a trabajar en un trabajo, valga la redundancia, que no está definido. Ya en algunos contratos le dicen que son por 6 meses, algunos contratos dicen que el trabajador va a trabajar por un año, por 2 años, etcétera. Ya acá es indefinido, no se sabe cuándo va a ser despedido, si es porque la empresa no va a seguir o el trabajador tuvo algún error, ¿cierto? Ahí se va a terminar su contrato según la estipule ese dicho contrato.
Acá hay unos detalles, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre, ¿cierto? El cargo, la ubicación, los días del trabajo. Esto es una liquidación de una empresa X. Nosotros tenemos un sueldo base que está ahí, que son 500.000 pesos, ¿ya? Ese es su sueldo base, eso es lo que la empresa le asegura mensualmente. Hay una gratificación, o sea, un bono en este mes él hizo una venta o varias ventas y le dan 114.000 pesos. Eso puede variar, ¿ya? Esos 114.000 pueden variar. De lo cual, aquí yo voy a tener ciertos descuentos, ya como lo habíamos visto anteriormente. En este caso, esta persona tiene un descuento en la AFP del 10,77%. Él está en un plan, en una AFP cualquiera y está en el plan que le descuenta 10,77%. ¿Ya? Y eso, al calcularlo, que también vamos a hacer el cálculo nosotros, el descuento son 66.128. Eso es lo que a él le descuentan mensualmente según este sueldo y esta gratificación. ¿Ya? Luego en FONASA es el 7%, ¿ya? Lo cual, si nosotros lo calculamos, lo vamos a ver después, son 42.980 pesos. Y por último, el seguro de cesantía, que son el 0,6%, son 3.684 pesos de lo que a él le descuenta. Si nosotros hacemos el cálculo, tenemos dos opciones de hacer el cálculo. La primera es sumar todo lo que yo recibo, ¿cierto? Mi sueldo bruto, que son 614.000 pesos. Y después sumo los descuentos que están ahí, que son los 66.128, los 42.980 y los 3.684. Y me va a dar un total de 112.792 pesos. Luego de eso, yo hago la resta entre 614.000 y 112.794 y me da un sueldo líquido del cual a mí me tienen que pagar, ¿cierto? 501.208 pesos. Eso es lo que recibe esta persona a final de mes, ¿cierto? Por sus trabajos realizados, ¿ya? Los 614.000 son el sueldo bruto y los 112.792 son los descuentos total, ¿cierto? De lo que tengo entre la FP, FONASA y seguro de cesantía. ¿Ok? Vamos a ir viendo un ejemplo e ir calculándolo de a poco. Ya, aquí hay un caso de correspondiente al ejercicio anterior. Dice, si Javier se cambia de AFP a una que le descuenta solo el 10,2%, dice, ¿cuál será su sueldo líquido a fin de mes? ¿Ya? ¿A qué porcentaje variará? Aquí hay que ir viendo y calculando lo que yo me voy a fijar en la primera pregunta. ¿Ya? ¿Cuál será su sueldo líquido a final de mes? Y luego dice, ¿a cuánto corresponderá el descuento por seguro de cesantía si recibe un aumento de 25.000 pesos de su sueldo base? Ese puntito yo lo voy a dejar como tarea para que ustedes después me lo hagan como consulta y va a haber alguna bonificación después en el trabajo final, ¿ya? Así que la idea es que alguno me lo pueda mandar, me diga, profesor, aquí está el ejercicio, la letra B, y me da este resultado. Me manda una foto, ¿cierto? Aparte de la actividad que se va a subir en Word, ¿ya? Para que puedan tener un 7 en esa actividad final. En eso, nosotros tenemos el detalle, ¿cierto? Su sueldo base, ¿cierto? Son 500.000 pesos. Su gratificación eran 114.000 pesos. Y eso me da un total de 614.000 pesos. Luego de esto a mí me están pidiendo lo que es AFP, FONASA y seguro de cesantía. Vamos a ir calculando cada uno de ellos, así que no tengan preocupación en eso. Sabemos que la AFP en este caso, ¿cierto? En el que está aquí, es 10,2%, FONASA es el 7% y el seguro de cesantía son 0,6%. Si nosotros hacemos el cálculo, tenemos que decir que los 614.000 lo tengo que multiplicar, ¿cierto? Vamos primero a sacar lo que es el AFP, por el 10, vamos a hacer una multiplicación un poquito más grande, 2%, ¿cierto? La operación para poder hacer ese ejercicio es multiplicar los 614.000
Perdonarán, pero estoy con el mouse, no tengo buen pulso. Lo voy a multiplicar por 10,2 y eso dividirlo por 100. Ya toda esa operación se divide por 100. Ustedes saben acá, ¿cierto? Como yo ya se lo enseñé en clase, puedo eliminar, ¿cierto? Simplificar un 0 del denominador, un 0 del numerador, un 0 del denominador y un 0 del numerador. De lo cual me va a quedar 6140 multiplicado por 10,2. Voy a borrar acá para que lo tengan. Esto anótenlo ya para los que van siguiendo el ejercicio. Lo vamos a borrar para que me quede pizarra. Tengo la operación, ¿cierto? Y a mí al final, si yo lo hago, me va a quedar que la AFP son 62.628. Si yo multiplicaba, ¿cierto? Los numeradores, ¿cierto? Me va a quedar que la AFP se va a descontar 62.628 pesos. Ahora nos vamos con lo que es FONASA. En FONASA hago exactamente lo mismo, o sea, los 614.000 que yo tengo, los multiplico por lo que son el 7%, o sea, 7, se va a multiplicar por 7, y se va a dividir por, muy bien, por 100. Entonces, tengo un denominador igual que en el anterior, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba y un 0 abajo. De lo cual me va a quedar esa multiplicación de 6140 multiplicado por 100. ¿Lo notaron? Supongo que sí. Para poder borrarlo. Y de lo cual yo tengo que FONASA va a quedar como 42.980 pesos. Y vamos con el último, que es seguro de cesantía. Lo mismo, multiplico 614.000, lo voy a hacer acá, se multiplica por el 0,6%, o sea, se multiplica por 0,6 y se divide por 100. Lo mismo, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba y un 0 abajo, ¿ya? Y me queda lo mismo, 6.140 multiplicado por 0,6. Y al multiplicarlo, ¿ya? ¿Lo notaron? Me queda que el seguro de cesantía son 3.684 pesos. Para calcular lo que es el total, lo único que tengo que hacer entre esos tres valores, que es sumarlo. Muy bien, hay que sumar el 62.628, el 42.980 y el 3.684. Y eso me da un total de 109.292 pesos. Si ahora yo quiero saber el sueldo líquido de esta persona después de ese descuento nuevo de la AFP, ¿qué es lo que debería hacer yo? Ya, muy bien, yo sé que están pensando en restar 614.000, que es el sueldo bruto, restado con 109.292, ¿cierto? Si yo hago la resta, aquí me quedan, ¿cierto? Elimino, ahí me queda 3, elimino ese, ya son 10. Ahora, como el 9 no le puedo quitar al 0, lo mismo, le pido al vecino, como ustedes saben, me queda 10, y lo mismo pasa con el 2, queda 9, y aquí me queda 10. De lo cual ahora puedo realizar esa resta. 10 menos 2 son 8, muy bien, me queda bonito. 9 menos 9, 0, bien. 9 menos 2 son 7, ya, vamos con los miles. Del 9 al 3 no puedo, o sea que tengo que pedirle desgraciadamente otra vez al vecino, y aquí me queda 13. Y hago del 9 al 13 son, si lo recuento con los deditos, 9, 10, 11, 12, 13, 4, excelente. Después, 0 menos 0, 0. 6 menos 1, 5. Entonces tengo un sueldo líquido, se supone, de 504.708 pesos. No salió exactamente eso, ¿cierto? Variando en un 0,7%, que vendría siendo el porcentaje de lo que varía ese sueldo. Y ahí yo les dejo, ¿ya?
la respuesta, pero yo quiero el desarrollo de la letra B, ya que el seguro de cesantía será de 3.834 pesos, ¿ya? Quiero el desarrollo para después tener en consideración en la revisión si les faltó algún signo, que me pasó con alguno, ¿cierto? Ahí yo voy a decir, ah, no, él yo sé que lo trató de hacer y tú voy a tener consideración en esa revisión. ¿Ya, chicos? Pasemos a lo siguiente que tiene que ver con el ahorro e inversiones. El ahorro e inversiones son operaciones financieras que involucran la postergación de un dinero en el presente por la probabilidad de obtener un beneficio mayor a futuro. Ya, si yo hago un ahorro, voy a tener, ¿cierto?, alguna ganancia, e igual con la inversión, pero la diferencia entre uno con el otro es que el ahorro va a ser seguro, poco, pero seguro. En la inversión puede ser mucho, pero también existen riesgos, porque yo estoy invirtiendo en algo. Ya, si por ejemplo yo quiero invertir en un negocio, nadie me asegura que en ese negocio me va a ir bien. Ya, puedo tener mucha ganancia, puedo mantener lo que invertí o puedo perder. Ya, así que esas son las dos diferencias que yo se los voy a dejar en esa diapositiva. Recordatorio, ya, de lo cual ustedes tienen que tener claro. La regla de 3, ¿cierto? Multiplicación cruzada. En este caso, por ejemplo, tengo 5 por x y luego 600 por 8, ¿cierto? Como el 5 por x, después el 5 pasa dividiendo y se expresa de esa forma, ¿ya? Y aproximar, que también es muy necesario que ustedes lo sepan, por ejemplo, el número pi, o la letra pi, a la centésima queda 3,14 porque después hay un 1, ¿cierto? Si se aproxima la centésima, si hubiera sido un número arriba de 5, se va a agregar como pasa en el siguiente a la milésima. Como es el 1, voy a borrar acá, como es el 1 el que yo quiero aproximar y el que le sigue es un 5, ese 1 va a aumentar a 2, que está ahí, ¿ya? Y por último dice aproximar a la 10 milésima, que viene siendo el que le sigue, o sea, como el que le sigue es el 5, ¿cierto? Y ese ahí donde queremos nosotros aproximar, el que está al lado derecho es un 9. Por lo tanto, en vez de 5 va a aumentar a 6. Ya, chicos, y terminando, agradezco la atención que pusieron en este video. Espero que cualquier consulta no duden de mandarme un correo preguntando, profesor, no entiendo tal cosa, porque en su gran mayoría trato de responder, ya que tengo otros alumnos y tengo que escribir, revisar, que comprendan también a todos los docentes del colegio que estamos trabajando de la mejor forma para su aprendizaje. Quédense en sus casas, cuídense mucho, cuídense entre ustedes, entre compañeros, comunicándose vía WhatsApp, ¿cierto? Cuiden a sus familias, no salgan, no se expongan. Esto ustedes saben que no es tan simple como se ve y espero verlos pronto, ya que extraño hacerles clases, extraño que estemos en el aula y nos podamos reír un poquito también de algunas situaciones, ¿cierto? Que van produciéndose dentro de la sala. Les mando un abrazo, cuídense mucho y espero que volvamos pronto a la normalidad. Un abrazo, chao, chao.